Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de José Díaz, nacido en Tupambaé, departamento de Cerro Largo, es abogado laboralista, militó activamente en el movimiento estudiantil. A partir del año 1944 fue secretario general de la Federación de Estudiantes del Interior y dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU. Miembro del Partido Socialista, integró el Comité Central y su Comité Ejecutivo Nacional durante varios periodos. Fue su secretario general entre 1965 y 1972. Cofundador del Frente Amplio junto al doctor José Pedro Cardoso, firmó en representación del Partido Socialista los documentos constitutivos del Frente aquel 5 de febrero del año 1971. A la salida de la dictadura asumió como diputado en dos oportunidades, en 1985 y en 1994. Entre 1996 y 1999 fue director general del Instituto Fernando Otorgués del Frente Amplio. Fue ministro del Interior de marzo del 2005 al tomar Tabaré Vázquez posesión como presidente de la República hasta el año 2007. Actualmente es presidente de la Fundación Vivian Trías, que él mismo ayudó a fundar junto a otros intelectuales, académicos y militantes. En alguna medida es un honor haber estado en el acta fundacional del Frente Amplio, sí. Pero en tu caso es una responsabilidad histórica, porque de quienes firmaron aquella acta, bueno, sos la persona que los representa a todos. El sobreviviente. Sí. ¿Cómo se lleva eso? Porque tiene una carga emocional fuerte, una responsabilidad histórica. Exacto. Bueno, se lleva en primer lugar como una gran responsabilidad, como son en general todas las actividades en las que uno se ha desarrollado. Yo no la tomo ni como un honor ni como un reconocimiento, sino como una responsabilidad ante mi pueblo, especialmente ante la clase trabajadora, a cuyo destino desde muy joven me uní. ¿Y cómo, en un flash, cómo recordás aquella jornada que te tiene como sobreviviente, te tiene como testigo en vivo de aquel hecho histórico? En primer lugar, la gran sorpresa de la convocatoria que en lo que hoy se llama Antesala Selmar Michelini tuvo el evento, la cantidad de personalidades que uno no imaginaban que iban a estar acompañando esa nueva gesta histórica del país, ¿no? De conjugar las distintas sensibilidades y corrientes del mundo progresista en una sola fuerza política. Si te digo Tupambaé, ¿qué es lo primero que te viene en el recuerdo? Bueno, mi pueblo natal, en donde desarrollé mi infancia en la forma más placentera que se pueda imaginar. Un niño de hoy, de clase media, que supo ver desde esa temprana edad las injusticias sociales que había en el Uruguay. Pero el primer recuerdo, la primera imagen que te viene de Tupambaé. El campito frente a mi casa donde jugábamos al fútbol y remontábamos cometas. Hoy está a la vera de la Ruta 7. Mi casa era la acera del pueblo, y frente no había casa, sino que había el campito donde pasaba la vía del ferrocarril. ¿Y tus padres, tu familia, qué hacían? ¿Qué rol tenían allí? ¿Qué ideología tenían? Bueno, papá era español, de familia de farmacéuticos. Él era farmacéutico y se estableció primero en Zapicán, siendo muy joven, ahí tuvo seguramente unos 30 años, y en 1930 exactamente se trasladó a Tupambaé, donde nacimos mi hermana menor y yo, de una saga de 18 hermanos, hijos de papá. Papá no tenía afiliación político-partidaria por respeto al país, a pesar de que se vino muy, muy joven al Uruguay. Mamá sí procedía de familia de aquella zona, específicamente de Valle Ordoña, Nico Pérez, que es el otro pueblo al que estoy vinculado muy afectivamente, porque allí terminé la escuela e hice el liceo. Bueno, la familia de mamá era colorada, riverista,
y ella no tuvo una militancia muy activa. Yo creo que fui dentro de la familia, tanto paterna como materna, una especie de excepción, no digo a la presidencia política, sino a la presidencia de actividad partidaria. Pero ya que estamos en el campo, ¿podríamos decir una oveja negra? También se podía decir una oveja negra. Yo nací ya con una gran vocación por lo social. En Tupambaé me escapaba, cuando niño, a escuchar a blancos y colorados que iban en el año electoral, en los últimos días de cada una de las elecciones, y yo siendo niño iba a escuchar los actos de blancos y colorados. No tenía ni idea de que existieran otros partidos, para mí eran esos. ¿Y qué era lo que te atraía de eso? ¿Qué era lo que te llamaba la atención, te convocaba? Y la preocupación por la gente. Yo veía que la política te traía elementos nuevos, cosas que uno no conocía en el fragor de la vida de niño y de la escuela. Era escuchar cosas nuevas que me atraían. Yo no te puedo dar una explicación racional, ¿no? La vocación me parece que es una cosa con la cual se nace, ¿no? Y la vocación de estar en colectivos también, seguramente, porque tempranamente estuviste al frente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Interior. Seguro. Ya en la etapa de estudiante liceal, fíjate que yo fui a un liceo, el de Valle Ordóñez, Nico Pérez, que hace poquitos días se le puso el nombre de Salvador Fernández Correa, un gran director que tuvo ese liceo. Yo tuve la satisfacción de acompañar a un grupo de exalumnos que fuimos colectivamente a esos festejos. O sea que fue tu director. No fue después. Yo tuve otro núcleo de grandes profesores también. Y en ese liceo, cuando yo me incorporo, en 1945 para ser preciso, ya había una asociación de estudiantes. Y al culminar el cuarto año yo era el presidente de esa asociación, y vino un compañero, Julián Zunari, que después fuera abogado y secretario de letrado y juez letrado en materia laboral, hombre de Mercedes, a tratar de convencernos para afiliarnos a la Federación de Estudiantes del Interior, que ese año, 1948, hacía su primer congreso. Ya funcionaba, pero el congreso, digamos, constitutivo, formal, se hizo en Mercedes en las vacaciones de primavera de 1948. Y allí, con otro compañero, Ismael Conti, después importante médico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, fuimos delegados a ese congreso. Y allí ya empecé a percibir que las ideas socialistas eran las que me daban respuesta a mis inquietudes sociales frente a la injusticia que yo veía entre pobres y ricos, para decirlo en forma sencilla. ¿Pero eso que a través de alguna publicación, a través de algún dirigente socialista? ¿Quién te arrimaba? ¿Por qué no comunistas? ¿Por qué no anarquistas? Ahí está. No, en el congreso para mí fue todo un hallazgo, ir a un congreso casi de pantalón corto y encontrarme con dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que ya tenían mucha experiencia. Sí. El representante de la FEU en ese congreso fue Gómez Aedo, fíjate vos, después gran médico, Gómez Aedo socialista, claro. Que fuera, digamos, una de las cabezas importantes de los sectores independiente, pero de clara afiliación socialista. Y su discurso a mí me abrió mucho los ojos, y ahí quedó una impronta. Además tuvimos un profesor en el liceo, Washington Mignoli, que fue el gran maestro inicial que tuvimos, que nos orientó a la lectura de Marcha. Había un peluquero libanés que traía El Sol, y entonces yo iba a la peluquería a leer El Sol, y entonces cuando vine a Montevideo, que me incorporé, como tú decías hace un momento, en la Federación de Estudiantes del Interior, representando a la Asociación de Valle Ordóñez allí, bueno, ya ahí me encontré con compañeros socialistas
que sabían de mis inquietudes sociales, de mi filiación ideológica. Raúl Sendí, uno de los primeros, porque Raúl también había sido secretario general de la Federación de Estudiantes del Interior. Yo fui 3-4 años después el secretario general. ¿Y cómo se vivía, cómo se vivenciaba ser de izquierda en Tupambaé, siendo tú tan jovencito, en aquel momento histórico? En realidad no fue en Tupambaé que se evidenció mi filiación de socialista, hombre de izquierda, sino en Valle Ordóñez. Y entonces allí, tanto en la propia familia como dentro del propio pueblo, que hubiera ya un joven de clara afiliación socialista, que se reunía con los amigos cuando iba de vacaciones y defendía las posiciones político-ideológicas del socialismo uruguayo, bueno, se veía como una cosa rara. Pero como yo había sido militante estudiantil, había sido un muy buen estudiante, terminé el 4º año con sobresaliente, entonces me tenían una simpatía natural los compañeros y los propios padres de los compañeros, y no entendían mucho por qué yo, habiendo estado allí y viniendo a Montevideo, retornaba en las vacaciones ya predicando las ideas socialistas. Hablando de no entender mucho, te lo había preguntado, ya alguna vez te lo vuelvo a preguntar, tu pasaje por España, el Partido Socialista, un grupo de socialistas, tuvieron influencia en el Partido Socialista Obrero de España. Sí. ¿Por qué después, cuando estuvo en la presidencia y aquí, la primera presidencia y un socialista al frente, no hubo más puentes de apoyo para con Uruguay? Bueno, nosotros efectivamente militamos en la primera campaña electoral de la España posfranquista, 1977, Gargano, Maistegui, en aquel momento pertenecía al Partido Socialista, en el Partido Socialista de Cataluña, que luego de un proceso terminó unificándose con los demás sectores socialistas y incorporándose como una federación dentro del PSOE. Nosotros allí colaboramos. Se exagera muchas veces la importancia de nuestra contribución. Hay mucha gente que habla que contribuyeron en forma fundacional casi algunas ideas socialistas en España. No, yo creo que es una exageración. Nosotros aportamos nuestra experiencia como militantes y dirigentes políticos partidarios, con experiencia en campañas electorales, en un momento en que todos los españoles, todos los socialistas de Cataluña que empezaban la actividad política, para ellos organizar un acto, organizar plenarios, incluso el manejo de un comité ejecutivo era todo una cosa absolutamente nueva, y nuestra experiencia contribuyó a ayudarles a hacer una campaña tan exitosa que ya el PSOE surgió como la segunda gran fuerza política de España, y antes que nos viniéramos nosotros acá al Uruguay ya era partido de gobierno. Ahora, ¿por qué el PSOE no ha tenido una relación, como diríamos, de mayor cercanía, de mayor apoyo hacia nosotros? Bueno, eso seguramente es producto de las posiciones, las ideas que fueron prevaleciendo en el PSOE. El socialismo español siempre tuvo dos almas: el alma revolucionaria de Largo Caballero, para remontarnos a la Guerra Civil Española, y el alma reformista de Indalecio Prieto, para poner otro exponente de otra corriente del PSOE. Y terminó predominando, en la etapa posfranquista de la que veníamos hablando, las corrientes más reformistas y más conservadoras. Y entonces les costó mucho entender las posiciones marxistas y de izquierdas del Partido Socialista Uruguayo, y más les costaba entender la política unitaria que nosotros habíamos desarrollado desde tiempo atrás en la conformación del Frente Amplio. Les costaba entender el fenómeno en sí mismo del Frente Amplio. Ahora que pasó un tiempo, ¿no hubo algo de ingenuidad cuando fuiste ministro del Interior en el primer gobierno del Frente Amplio? No, para nada. Quizás yo, el hecho, digamos, de ingenuidad, si rastreamos, yo cuando acepté pensé que era una figura respetada por la derecha política, por blancos y colorados.
Yo había trabajado 10 años en el Parlamento, si bien había sido un diputado que había interpelado a muchos ministros, lo había hecho con mucha ponderación, y eso era reconocido por diputados blancos y colorados, y la ingenuidad fue no haberme dado cuenta que los años transcurridos habían cambiado absolutamente el Parlamento, que los parlamentarios con los que yo me topé siendo ministro no tenían nada que ver con los diputados como Alejandro Achugarri, como Singer, como Alén García, y podía citar un montón de muy buenos parlamentarios que tenían otra concepción de la institucionalidad democrática, que no iban a jugar a lo que jugó la derecha, que al mes de yo asumir el ministerio ya estaban pidiendo mi renuncia. Antes de interpelarme, estaban pidiendo la renuncia, cosa que es un contrasentido, porque si uno interpela a un ministro es para escucharle, y en todo caso, si no le satisface las explicaciones del ministro, ahí en ese momento es que se puede plantear la moción correspondiente, ¿no? Cada tanto aparece en la polémica la ley de humanización de las cárceles, vuelve a estar allí en el eje. En el Cerno, ¿qué pretendía esa ley? Bueno, esa ley en rigor... Porque según quien la nombre le da intenciones distintas. Por eso te digo, tú que fuiste el ministro del Interior, claro, ¿qué es lo que pretendías que estuviera en el cerno de esa ley? Bueno, la humanización de las cárceles. Darle una dimensión humana a la política penitenciaria. Nosotros heredamos un sistema violador de los derechos humanos. Yo era consciente que superarlo iba a costar mucho tiempo, que no era mi tiempo de 2 años, que yo obviamente no lo publicitaba, pero me metí en el tema de la ley, asesorado por actores penitenciarios de la academia, del propio ministerio, de los fiscales, de los magistrados, o sea, debidamente asesorado. Hicimos un proyecto de ley sin pretensiones de dictar cátedra en absoluto, pero sí con un mensaje explicativo en donde nosotros demostramos tener un conocimiento profundo de cuál era el sistema penitenciario que heredamos, cuál era nuestro objetivo, que era crear un Instituto Nacional de Rehabilitación fuera del Ministerio del Interior, porque la policía no está preparada para cuidar y rehabilitar a los presos, sino para detenerlos en caso de que infrinjan la ley penal. No está preparada para eso, y entonces teníamos que empezar un camino largo. Entonces, esa ley, la derecha la vio por el lado de las excarcelaciones, que no fueron las excarcelaciones, por ejemplo, de una ley del 85, creo que inspirada por la doctora Adela Reta, que era una ley de 1 o 2 artículos, que buscaba la liberación preceptiva impuesta por la ley de aquellos que habían cumplido la mitad o las 2/3 partes de la pena, que en una rigurosa aplicación del derecho penal y procesal penal ya tenían que estar en libertad. Así todo, en nuestra ley, los artículos correspondientes, que eran casi un calco de la ley de Adela Reta, lo cual habla de la hipocresía de blancos y colorados en la materia, porque todos habíamos votado en el 85 esa ley. La nuestra tenía excepciones, para que los que hubieran cometido delitos graves no pudieran tener esa posibilidad de liberación. Pero en esa ley hay un conjunto de otras normas que le dieron el carácter de una ley humanizadora del sistema penitenciario. Por ejemplo, esto que ahora se habla tanto de la pena que se achica mediante estudio y trabajo, ¿no? La creación de un centro de atención de las víctimas del delito, la derogación de las leyes de presión punitiva que se habían votado sin ningún éxito porque seguía creciendo la curva del delito en forma extraordinaria, y otras medidas que permitieran al patronato, por ejemplo, tener la posibilidad de trabajo para la gente que fuera liberada. O sea, una ley
bastante completa para aquel momento, tal vez una de las leyes más progresistas del primer gobierno del Frente Amplio, de la cual yo me siento orgulloso. Ni siquiera me siento el autor, porque el que inspiró en realidad esa ley, el que me convenció de que teníamos que llevar adelante una ley de ese tipo, fue el presidente del patronato en aquel momento, Rabeca, un gran ciudadano, un hombre respetado por todas las colectividades políticas y por la academia, fue designado profesor honoris causa de la Universidad de la República. Y Rabeca, que era un gran conocedor del sistema penitenciario, no solo por estar en el patronato, él había sido el primer director del CONCAR, el civil, primer director de CONCAR, sabía muchísimo de esto. Y yo, antes de asumir, visité el patronato y me esperaron con un fajo de carpetas, y una de las carpetas estaba dedicada a decir: léete lo que hizo la doctora Reta, que eso puede ser un camino que ayude a descongestionar el sistema penitenciario y abrir un camino de rehabilitación, que a su vez ayude a la seguridad ciudadana. Tú has estado de la fundación hasta este momento al frente de la Fundación Vivian Trías. Me da la impresión que su pensamiento, su historia, no es conocida por la mayoría de la gente. ¿Por qué crees tú, en caso que estés de acuerdo con esta apreciación, pasa eso? Sí, pasa, porque el tiempo también ha pasado, la dictadura fue un gran tajo, que hizo que grandes, personalidades, de grandes intelectuales de la izquierda uruguaya fueran desconocidos, pero también yo creo que hay un debe de la academia. Mucha gente que vino después ha considerado, y me parece a mí suficientemente, el aporte no solo en el estudio de la historia nacional y latinoamericana de personalidades como Trías o el Tucho Metol, para hablar de un marxista y de un católico y nacionalista, pero que tenían una gran cercanía en la visión del Uruguay, de su pasado histórico y de lo que era el continente latinoamericano y sus objetivos de integración y de unidad. Creo que eso se está revirtiendo trabajosamente y empiezan a ser estudiados acá y en Argentina, tanto Trías como el Tucho Metol, y la propia historia de los orientales de Carlos Machado, que ahora va a haber una nueva edición actualizada, creo que hasta el 2005, que saldrá, supongo yo, el año que viene. También son aportes que han sido poco considerados en la academia, y eso contribuye al desconocimiento de esas personalidades, ¿no? En pocas palabras, ¿cómo definirías a Vivian Trías para quien no tiene ni idea de quién estamos hablando? Y Trías fue un socialista convencido de que estas ideas debían surgir de nuestra realidad, enraizarse en la historia nacional y latinoamericana, el socialismo como síntesis de las mejores tradiciones del país, en este caso de las tradiciones blancas y coloradas. De aquel muchachito socialista a este muchacho grande socialista, ¿qué sueños se han cumplido y cuáles están por venir en el horizonte, cercano o lejano? El gran sueño es haber conformado una fuerza política que ya por 3 elecciones sucesivas es la primera fuerza política del país, que ha empezado a desarrollar algunos de los sueños del pasado, pero que obviamente hay muchos sueños todavía por cumplir. ¿Por qué esta canción en especial de los olimareños, y por qué los olimareños elegiste como grupo de tu afecto? Bueno, yo quiero muchísimo a nuestros cantores y cantautores. Es una playa de grandes compañeros y amigos, algunos lamentablemente como Citarrosa, que ya no están, pero sigue estando su canto. Podía haber elegido a cualquiera de ellos. Se me ocurrió los olimareños porque son mis pagos, aquellos también. Allí se crió en 33 mi padre. Yo fui el diputado asignado por el Frente Amplio cuando en 14 departamentos no teníamos diputado, en el periodo postdictadura. Ahora en 14 departamentos tenemos mayoría como Frente Amplio. Bueno, yo fui a atender 33, me encariñé mucho con aquella zona,
forma parte de la cuenca de la Laguna Merín, que está llamada a ser uno de los grandes centros del desarrollo nacional, y entonces los olivareños son arquetípicos de aquel mundo, aquel nordeste levantisco que supo tener en Aparicio Saravia, un gran caudillo en el cordobés. Cuando empieza a amanecer y aclarar el horizonte, se comienza a vivir. Hemos compartido la charla con José Díaz, exministro del Interior, exdiputado, presidente actual de la Fundación Vivian Trías. Y ahí está el cebolladín